Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, un espacio que junto con el Ciudadanos en Línea son los dos programas más antiguos de estudiociudadano.cl, un sitio destinado a crear espacios para la conversación, para el diálogo, especialmente en materias políticas que en los últimos años han dado tanto que hablar, pero también en otras materias económicas, en fin, urbanismo. Tenemos también ya la segunda temporada de Recreando Ciudades con la Fundación Conectemos Barrios, así que recomendado de todas maneras esta nueva temporada de una producción de Estudio Ciudadano. Hoy día esta entrevista y podcast tiene la forma de coloquio. Cada cierto tiempo hacemos también coloquios en este espacio para conversar un tema importante. Y hoy día tenemos un tema muy importante que de alguna manera ha explotado. Estoy hablando de el presente, el pasado también, y el futuro de las farmacias populares. Otros le llaman comunales. Pero bueno, como sea, se trata de un modelo que se ofreció hace algunos años, cuyo principal representante hoy día está detenido, está preso. Estamos hablando del alcalde de Recoleta, procesado por los problemas en los que se metió a través de la farmacia popular de Recoleta, que no pagaba a los proveedores, que no habría cumplido con los objetivos que tenía y que hoy día lo tienen tras las rejas en una investigación que se va a extender por aproximadamente 120 días y que obviamente pone en jaque este modelo de farmacias. Y otra noticia relevante ocurría acá en la capital de la sexta región, Rancagua, es la denuncia que ha hecho una concejala y un candidato al Consejo Municipal de Rancagua respecto de eventuales irregularidades en la farmacia comunal de Rancagua. Dineros de las ventas que estarían yendo a una cuenta que no está claro que corresponda a la cuenta que administra precisamente la farmacia comunal de Rancagua. Estos temas, más el gas popular y todas esas cosas populares que alguna vez empezaron a inundarnos, a invadirnos, es más que suficiente motivo para que conversemos sobre este tema tan relevante, porque queremos saber si esto va a seguir operando, si funcionan o no, o van a seguir funcionando las farmacias populares o comunales, como usted quiera decirlo, en el país. Para esta conversación, entonces, hoy día me acompañan invitados especiales, partiendo por protagonistas de la denuncia del caso de Rancagua. Estoy hablando de la concejala María del Carmen Orueta de Val. Bienvenida, María del Carmen. Y el candidato al Consejo Municipal de Rancagua por el Partido Republicano, Edwin Perret Rojas. También bienvenido, Edwin, a esta conversación. Muchas gracias. Y para comentar lo que ellos también tienen que decirnos, me acompañan también dos personas que ya son conocidos de Estudio Ciudadano. Estoy hablando del abogado Pablo Cánovas Silva, abogado experto en temas económicos y tributarios, y del psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara. Bienvenido, Pablo, bienvenido, Pedro, a esta conversación de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, hoy con un coloquio destinado al pasado, al presente y el futuro de las farmacias populares. Partamos entonces con los denunciantes, María del Carmen, Edwin. Voy a sintetizar brevemente lo que ustedes han denunciado. Se supondría un vecino les comentó a ustedes de que fue a comprar, pagó con su tarjeta de débito o de crédito, como sea, y ustedes saben, todo el mundo sabe que cuando uno paga, hoy día las máquinas entregan un voucher, que es el reemplazante de la boleta. Y ese voucher decía en el encabezado algo de cementerio. No decía cementerio popular, decía cementerio. Entonces le llamó la atención al vecino, hizo el contacto con María del Carmen, con Edwin, y entonces, obviamente, a estas dos personas le ha causado mucha curiosidad esta situación y en una presentación formal ante la Contraloría General de la República están pidiendo que esto se investigue. Esa es la noticia en términos generales. ¿O no, María del Carmen? ¿Hay algo que agregar en este punto o alguna novedad desde el día que usted hizo la denuncia, que fue hace muy poquito, así que es posible que también la Contraloría todavía no haya reaccionado y esté estudiando los antecedentes? Mira, la verdad que novedades de la fecha no hemos tenido, pero sí claramente la administración municipal y el alcalde que hoy día está haciendo la suplencia, sí está haciendo las gestiones. Él formalizó ya y solicitó a Transbank que nos informe cuántas máquinas, quién es el encargado de administrar esas máquinas, tiene tanto la municipalidad como la corporación municipal y todas sus corporaciones, porque es importante saber qué cantidad de máquinas, dónde están y si efectivamente están cumpliendo la función de recaudación y el destino a qué cuenta están llegando esos dineros, ¿ya? Y al minuto hemos tenido eso, el resto ha sido estar pendiente de ir viendo los números que he ido obteniendo. También yo solicité a Cenabás que me enviaran el detalle de las facturas que se habían
destinado a la venta hacia la farmacia comunal de Rancagua del año 2021, 22, 23 y 24, y también me dijera cuál era la deuda real, porque los antecedentes que nos han entregado tienen como 2 y 3 versiones. Primero nos hicieron una presentación cuando yo solicité la información de cómo funcionaba la farmacia comunal, con una cantidad de ingresos, egresos, qué sé yo. Pero toca que yo soy mucho más allá. Empiezo a averiguar quiénes trabajan, empecé a averiguar cuántos eran los sueldos pagados, y ya, en una sola presentación, habían puesto 22 millones de ingresos, que me parecía raro con 8 personas, el trabajo de 12 meses, y al final terminaron siendo 92 millones de pesos, no 22 millones de pesos. Entonces, además, Senabas me indica en un resumen corto que las ventas realizadas en el 2023 a la farmacia comunal son 1.329 millones, un saldo, pero ella nos informa que son 961 millones. Entonces, ellos tienen un desfase en la contabilidad porque no ingresaron tampoco ni el devengado que tenían, ni ingresaron el stock. Entonces, ahí yo tengo la confusión. Cuando te entregan números sueltos que no te cuadran, y vamos terminando con 1.300 millones el proyectado al término del año, ese va a ser el déficit que vamos a tener con la farmacia comunal. Entonces tú te preguntas, ¿cómo hacen la gestión? Ya sabemos que la plata se está yendo hacia otro lugar, entonces claramente aquí tenemos algo que no está funcionando, pero yo me atrevería a decir que no está funcionando primero por el desvío, por el posible desvío de los dineros a la cuenta del cementerio, sino además porque se compra y se vende al mismo valor, cuando la ley te autoriza que le puedes recargar un 10% y con ese porcentaje tú puedes pagar los sueldos, pero sí mantener la farmacia comunal dentro de un recinto que sea municipal, que no te signifique un gasto tampoco de arriendo. Bueno, has dicho varias cosas realmente, María del Carmen, que las vamos a ir analizando a medida que vayamos conversando. Gracias. Edwin, ¿algo más que agregar a lo que ha dicho María del Carmen? Yo creo que estuve conversando hace pocos días atrás, después de la presentación de la Contraloría, con el exdirector de salud de parte de la administración anterior, respecto para conocer un poco cuál fue la idea de iniciar esta farmacia comunal que en su fin estaba muy planteado. ¿Por qué? Porque de alguna forma la idea era no traspasar los fondos o los precios de Senabas al cliente. O sea, igual dar una posibilidad de que a la clientela nuestra de nuestra ciudad tuviera acceso a precios más bajos, pero habría que, como dice Mari Carmen, ampliarle un 10% lo que estipula la Contraloría, que puede subir un precio con este servicio. Ahora, ellos habían hablado con Senabas y también con algunos laboratorios, ya son medicamentos mucho más específicos, y también habían llegado a acuerdo a precios mucho más bajos. Ahora, ¿qué pasó? Ese planteamiento de buen negocio o buen servicio más que negocio hacia la comunidad era en base a que la farmacia se planteaba en un edificio municipal, como estaba ahí en Alameda Bernardo Higgins frente a la universidad. Por lo tanto, ese era espacio físico de la municipalidad, por lo tanto, no tenía el costo fijo de arriendo, ¿ya? Y ese costo fijo de arriendo ayudaba a paliar los gastos y, por supuesto, el 10% que se lograba a cada remedio era para paliar los costos fijos que son la parte operativa, que son los sueldos, por supuesto, luz, agua y lo que correspondiese. Ahora, ¿qué pasó en la administración actual? Claro, a lo mejor quisieron hacer lo mismo, no aplicando el 10% de cobro y a su vez arrendar un local comercial a un particular con un sueldo con un monto sobre los 2 millones de pesos. Y eso no fue viable. Entonces, cualquier negocio, cualquier situación, y que los que entiendan un poco de número, sabrán que es una farmacia muerta en vida. Delicado el asunto, por lo que estás diciendo. A ver, hay que hacer el contexto también, antes de pasar con Pablo, de que también el caso de Rancagua, por otras razones, no precisamente por la farmacia comunal, también tenemos al alcalde titular, Juan Ramón Godoy, hoy día tras las rejas también, por una serie de denuncias de mal uso de fondos del municipio.
Dentro de los denunciantes está precisamente María del Carmen Orueta, que fue uno de los 4 concejales que persiguió con mucho celo esta situación, y esto ha terminado con Juan Ramón Godoy, ex militante del Partido Socialista, que está suspendido, no sé ya a esta altura es expulsado, pero por lo menos suspendido, tras las rejas también. Pablo, aquí yo creo que tú como abogado, con la mirada también de la economía, ya has detectado que hay cosas extrañas en este modelo. Según entendí lo que dijo Edwin, primero para abaratar costo, porque esta farmacia comunal, corríjame por favor si estoy equivocado, Edwin, María del Carmen, se inaugura en el último periodo del alcalde Eduardo Soto, eh, ex UDI, independiente en los últimos años. En fin, de hecho, recuerdo una entrevista por ahí con Eduardo que decía que no le querían poner eso de popular porque era muy, muy izquierdizante, por eso quedó como farmacia comunal. Pero el modelo era el mismo, pero tal vez con algunas salvaguardas, como por ejemplo que funcionara en un local propio para evitarse el costo del arriendo. No conocía esta circular de la Contraloría General de la República que le indicaría que en este caso los municipios solo podrían subir un 10% del precio de costo a modo de utilidad. Pero luego viene esta nueva administración de Juan Ramón Godoy y cambia esos elementos que eran elementos que uno podría entender que ayudaban a la mejor gestión del modelo. Y tenemos entonces que se reducen los precios, cuestión que es muy popular, obviamente, pero además se arrienda un local externo. Pero más allá del caso particular, Pablo, me imagino que tú has tenido tiempo de analizar hace mucho tiempo este modelo. En términos generales, ¿qué te parece este modelo? Mira, para mí el mérito de este modelo es que hizo saber un problema, lo hizo público, digamos, pero no era la solución, y no es la solución ahora yo puedo entender el servicio social y respetarlo, y claro, y efectivamente otorgar un servicio social con las condiciones del local municipal, un 10%, puede que lleguemos a mantenerlo, pero resulta que de todas maneras los remedios son los negocios, hay que administrarlo así, las farmacias en general son los negocios. Entonces esta idea que empieza a ampliarse y además lamentablemente los alcaldes se han convertido, tienen como en reyesuelo, con este afán de ir bajando, y finalmente esto empezó a pasar no solo acá, en muchas municipalidades, donde empiezan a pasar platas para acá, porque además ven pasar miles de millones. Entonces, no es que se vea pasar 500 lucas. Entonces, la tentación de empezar a desviar para acá o a contratar al amigo con un buen sueldo está ahí a la vista. Entonces, de que esto iba a terminar pasando, en algún momento a mí me tocó hablar con alguien que trabajaba en Cruz Verde, conversamos este tema y le dije, ¿qué opinas? Y me anticipó todo esto que iba a pasar. No tanto lo del alcalde, pero me dijo, eso no va a ser viable en el tiempo. Por lo cual yo creo que la solución va por otro lado para este tema, que el tema de fondo es lo que están costando los remedios en Chile. Ese es el problema que tenemos y que este modelo trató de enfrentarlo. Y lamentablemente, y parte de lo que tú dices que pasó en Rancagua es lo que por el cual el señor Jadwe que desvió para el partido y otra serie de cosas, le hubo una serie de intercambios medio extraños que lo tiene hoy en día con prisión preventiva y posiblemente se quede ahí un buen tiempo. Vamos a ver qué pasa. Así que yo creo que en el fondo es ver por qué los remedios son tan caros en Chile. Y ahí podemos hablar, si quieres más adelante, Alejandro, te puedo comentar algunas ideas, digamos. Bueno, Sí, claro. de todas maneras, porque hay que ir a eso. Me llama la atención, esto nos saca un poquito del tema, solamente como comentario, de que tanto el alcalde Jadwe como el mismo alcalde Juan Ramón Godoy, cuando se les preguntaba por qué pasaba lo que estaba pasando, siempre decían esto es una persecución política. Cuestión que es muy extraño realmente porque los antecedentes que la fiscalía ha presentado en cada uno de los casos son bastante contundentes o indiciarios de que efectivamente aquí puedan haber algún tipo de delito. Pedro Turrieta, tú también has estado hace mucho tiempo analizando la realidad nacional y este tema no te ha resultado para nada ajeno. ¿Cuáles son tus reflexiones preliminares sobre el caso de las farmacias populares? Activa tu Hola, micrófono, por favor. Alejandro, sí. A ver, coincido un poco con Pablo en términos de que se inaugura con profundidad mayor cuando nace el impulso de estas farmacias llamadas populares o comunales,
una nueva forma de ejercer la autoridad o la política comunal, que tiene un cierto parentesco con lo que había hecho Joaquín Lavín, pero no a esta dimensión y a este nivel. Son hermanadas, son genéticamente vinculantes. Podríamos decir que en el ADN de eso que se llamó cosismo en algún momento de Lavín, hacer llover, transformar ríos en playa, hasta en nieve, etcétera, es como la matriz, el embrión de lo que vimos posteriormente el año 2015, que es cuando se inaugura por primera vez el concepto de farmacia popular y se crea esta política, que ha sido así reconocida, una política local, que viene a ofrecer justamente, como plantea Pablo, una respuesta ante un problema ascendente. Y entonces acá sucede algo que naturalmente lo voy a hacer análogamente. Cuando uno observa de pronto, sin previo aviso y sin protección, un destello de luz, tiende a encandilarse. Y creo que acá lo que hubo en parte importante fue un encandilamiento, voy a usar ese concepto, de autoridades políticas transversales, que no quisieron restarse de esta magnífica idea, de esta magnífica propuesta, y se subieron al carro desde la UDI hasta el Partido Comunista y se embarcaron en una aventura de construir esta política local, que prometía fundamentalmente medicamentos a un precio justo o versus estos grandes conglomerados farmacéuticos, coludidos, injustos, abusadores. Ese era más o menos el contexto y parecía totalmente lógico, o si no parecía lógico, a lo menos parecía sumamente interesante poder acceder a un beneficio de ese tipo. Eso es lo primero que quiero sentar el contexto y el ambiente del 2015. Pero cualquier persona razonable o que entienda más o menos cómo se maneja el concepto y la oferta de fármacos, entenderá que para sostener precios hay que tener también una capacidad de adquisición para poder abaratar y negociar precios a gran escala. De lo contrario, cuando tú compras por cuotas o compras un producto, vas a tener una sobrecarga. En ese momento, la comuna de Recoleta, por lo tanto, que estaban haciendo esta idea, asume ese desafío sola. No tenía la posibilidad de una compra a escala a grandes cantidades para abaratar costos, por lo tanto no podía negociar. ¿Qué hace presumir aquello? Que inicialmente cualquier municipio que inicia esta actividad debía traspasar fondos, lo que ahora muchos se asombran. Están descubriendo algo muy lógico, ¿de dónde venían los recursos? Y ese es uno de los primeros déficits de concejales y de autoridades varias que se subieron a este carro. ¿De dónde iban a venir esos recursos para negociar costos y precios más bajos? Nadie pensó en eso en ese momento y solamente les interesó, hay que decirlo, lo que ha venido a ser el mal de Chile hoy día. Esta cosa populista, esta cosa de querer ser el mejor, ofreciendo ilusiones y llevándonos muchas veces a la contingencia actual. Yo diría que soy uno de las pocas personas que el mismo año 2015 envié una carta a la tercera e hice ver mis observaciones técnicas respecto a la viabilidad de este modelo, porque hay que decir una cosa, y en esto quiero ir redondeando. Este modelo entraba en colisión con una política de Estado. Estamos hablando de una política de salud municipal, pero hay una política nacional que debió haber sido conocida, y es que en cada unidad CEFAM, llamada CEFAM, de atención primaria, debe existir una farmacia en donde hay un acopio de medicamentos que están garantizados por ley conforme a las carteras de prestaciones que entrega el Estado en las enfermedades específicas y que están evaluadas estadísticamente, que ese es otro elemento. ¿Qué voy a ofrecer? Voy a ofrecer un medicamento que demanda una sola persona y que cuesta 3.500 millones, como ocurría en Chiloé. Entonces el Estado lo que hace es estadísticamente ver cuáles son las enfermedades más prevalentes e instala sus farmacias, y esas farmacias existen. Entonces acá había un sistema que estaba colisionando, que era este municipal, creado por los alcaldes, versus una política de Estado, que por de pronto obviamente hacía pensar que podía terminar siendo desmedrada esta política nacional por la municipal, porque obviamente que los alcaldes iban a querer ver que su obra era viable y funcional. A la larga, conocemos los resultados. La única manera de abaratar costos es poder unirse en esta asociación, y es la segunda etapa, por eso se habla de achifar, porque es una asociación, ya deja de ser la farmacia comunal única y creada en Recoleta, en Rancagua, en Santiago, y se organiza
Y es en una segunda fase donde ya integran una suerte de directorio, una verdadera comunidad donde pueden iniciar esta gestión con Cenabas, porque antes obviamente Cenabas no iba a poder hacerlo. Ahora, para ir redondeando, mi impresión es que con el tiempo, justamente por carecer de un estudio efectivo de demanda y por no guiarse por niveles de epidemiología, al final lo que se hizo fue traspasar fondos para subsidiar, para poder cumplir con el sueño y la promesa de precios justos, y en esa tarea y en ese esfuerzo comenzaron a aparecer además otras problemáticas, que era cómo sostener esto con una infraestructura adecuada, con funcionarios, que fueron generando finalmente todos los elementos que se están viendo últimamente. En definitiva, es una promesa de política local que para mi forma de ver favoreció en su momento a los usuarios porque pudieron comprar cosas a un precio de menor costo, pero detrás de eso lo que había era un traspaso de fondos y un subsidio, en definitiva, desde los recursos de las alcaldías o municipales a la compra de estos productos. Muchas gracias, Pedro. María del Carmen, en la denuncia que ustedes hicieron con Edwin, hablan de cifras importantes. ¿Sería esta especie de traspaso de la que habla Pedro, de fondos municipales a la farmacia, la gestión de la farmacia, que tiene que gastar a lo menos, a ver, tiene que comprar los medicamentos, tiene gastos fijos como luz, agua, el local ahora que es un arriendo externo, que es más caro que tenerlo en una instalación propia, y me imagino que son las personas que trabajan ahí, tienen contrato de trabajo y hay que pagarle todos los meses. En este escenario, la actual deuda de la farmacia comunal de Rancagua, ¿sería resultado de esta mala gestión? O además, ustedes sospechan de que habría un desvío de recursos para otros objetivos que hoy día no se haya detectado. Te lo pregunto porque me quedó dando vuelta lo que dijiste respecto de preguntar cuántos de estos aparatos de recepción de pagos existen, porque tal vez, no sé, como si se podrá programar o no, y tal vez terminan esa plata en otra cuenta, que no siquiera es una cuenta municipal. ¿Esa es otra sospecha que ustedes tienen hoy día? No, lo que pasa, Alejandro, que yo soy súper capicúa. Yo creo que a mí algo me da una alerta. Si bien hoy día lo tenemos focalizado solamente con los recibos que tuvimos a la vista con Edwin, y que además buscamos otros para respaldarnos y que no fuera solamente este hecho casual de una fecha, sino que hubiese ocurrido en otras fechas posteriores. Pero si algo está pasando en la farmacia comunal, que lo que tienes es una máquina que al parecer no está todas las luces, que es del cementerio, pero que está recaudando en la municipalidad, o sea, en la farmacia, obviamente a mí me hace pensar que en otros lugares también tenemos máquinas. Por ejemplo, nosotros arrendamos también las canchas, la corporación de deporte, ¿cómo pagan? Entra todo en efectivo, porque esa parte, como es una corporación, a nosotros como concejal no nos informan. Entonces tú dices, perfecto, se paga acá, entra el dinero por acá. Entonces yo prefiero, ante una luz de alerta, solicitar, que fue lo que hice, que se revisaran todas aquellas máquinas que existieran. No sabemos cuántas son, pero ahí vamos a tener al menos claramente dónde están ubicadas, quién es el administrador, porque además cada máquina tiene una persona a cargo. Entonces también empezar a ampliar un poquito el abanico. Ahora mi preocupación grande, claro que, porque yo estuve en contacto con la persona de Santa Cruz, la farmacia Santa Cruz funciona muy bien, la farmacia Santa Cruz también tiene, compra solamente a Cenabas, nosotros solamente compramos a Cenabas, ellos tienen la farmacia comunal dentro de un recinto municipal y está con trabajadores municipales y compran y venden al mismo precio y les funciona. ¿Qué hacen? Claramente entregan medicamentos distintos a los que entregan la canasta, que es lo que hace a través de los CEFAM, y se inscriben, por lo tanto se inscriben con una receta y se van haciendo la solicitud. No es que van adquiriendo medicamentos en grandes cuantías, sino que uno se inscribe, entrega su receta médica y esa receta médica tiene un uso de 6 meses, la tienes que ir renovando. Entonces también los medicamentos se van pidiendo de acuerdo a las estadísticas de ingreso, necesidad y todo. Entonces también ellos mantienen un stock de alrededor de 2 meses para el giro, pero aquí tenemos en Rancagua algo totalmente distinto. Tenemos primero que compramos y vendemos en precio distinto,
no lo realizan funcionarios de un CEFAM, sino que son personas contratadas. Ahí tenemos un gasto que yo lo estimé, según el proyecto, lo que tienen proyectado para el 2024, de solamente en sueldos y en servicios básicos son 97 millones en el año. Y el arriendo para el año... ¿ah? ¿Anuales, María del Carmen, o mensuales? Este es el gasto proyectado que tienen para el 2024. Ya, eso vendría siendo anual. Ya. Del sueldo y servicios básicos son 97 millones y solamente el arriendo son 32 millones. O sea, mensualmente serían 129 millones. Imagínate que yo voy a actualizar 2021, 22, 23 y 24 con el gasto del 2024. Significa que en estos 4 periodos deberíamos haber gastado 453 millones solamente en ese punto. Y además aparece en el 2023 que por el gasto de administración le pagan a la Cormun 30 millones de pesos. Entonces, yo también voy a incluir este valor como que se cobró por los 3 años y medio, son 107 millones más. O sea, a mí el gasto, según esto, a los números de hoy día, yo en estos 3 años y medio debería gastarme 561 millones solamente en el funcionamiento de la farmacia comunal. Pero sin embargo, si se hace el recuento de compra y venta solamente, tenemos un déficit de 1.192 millones. Entonces solamente la suma y la renta me dice que aquí me falta plata, y ahí claramente me coincide que claramente aquí hay algo que está pasando y que a grosso modo por la información entregada no cuadra. Gracias, María del Carmen. Edwin, tú estás postulando al Consejo Municipal. con estas cifras, si hubiera que cortar grasa, te quiero hacer un alcance sobre el informe de ejecución, que fue parte de los elementos que presentamos en la Contraloría el día lunes. Te voy a hablar los dos comparativos. El año 2023 hubo un total de ingresos de 456 millones de pesos y el total de gastos de 1.184 millones de pesos. O sea, tenemos un déficit de 727 millones de pesos. 2024 a la fecha tenemos ingresos de 100.224.813 pesos. En total de gastos a la fecha del 2024, 128.277.733. O sea, ya a esta altura tenemos un déficit de 28 millones. O sea, ahora, entonces tu negocio, pues. 828 millones. No, me aparecen 28. Ah, pero si sumáis el déficit anterior porque no tiene el arrastre. Ah, claro, no es el arrastre, por año. Solamente por año. Sí, no, si no está el comparativo, o sea, el déficit que tenemos solamente del 2023 son 727 millones. Ah, sí, eso era el 30 de marzo. Claro. Y lo otro es 28 millones, por supuesto, solamente el 2024. Y eso lo tendríamos que sumar al déficit anterior. Imagínate, vamos sumando más plata. Ahora, ¿cuál es mi opinión con respecto a esto? Yo creo que lo hemos conversado con Mari Carmen y de acuerdo a la experiencia que Mari Carmen tuvo conversando con la gente de San Fernando. Esto es viable de una forma, pero bajo una mirada de buena administración o de buena ejecución. En primer lugar, hay que cambiarlo a un espacio físico municipal. Eso es claramente que eso tiene que ser sí o sí. Debe haber a través de un CEFAM, a través, no sé, de algún espacio físico municipal que permita construir algo cómodo tanto para el personal como la atención de clientes. Y de alguna forma generar instancias de que hay dos juegos acá. Uno, es que al remedio o al que compremos se le aplique un 10% y eso permita de alguna forma los gastos operacionales. Evitamos el arriendo, ya tenemos un ahorro, pero los gastos operacionales se financian. Yo hice la consulta a la administración anterior y le dije, ¿y esto era viable? ¿Cubría los gastos operacionales? Totalmente sí los cubría. ¿Ya? Porque funcionó mientras estuvo bien en el lugar de la Alameda. Empezó a tener problemas cuando empezó a funcionar con el arriendo de un local, que son 2.681.000 pesos mensuales. Entonces, esa plata ya se está yendo en contra. Segundo término, la otra alternativa es que la municipalidad tome un acuerdo y le ingrese esta plata a la Cormun a través de su área de salud para la parte operativa y
tenga como un costo fijo la municipalidad con respecto a esto. Eso habrá que evaluarlo. A ver, yo te cuento la experiencia propia. Mi hermana se tiene que comprar un remedio que vale 40.000 pesos en el mercado. Ella se inscribió como ciudadana de Rancagua en la farmacia comunal y el remedio que era costaba, comprado en la farmacia comunal, 13.000 pesos. Yo normalmente le estaba trayendo remedios desde Argentina. Sabemos que en Argentina todos los remedios son baratos. Pero en equivalencia al precio de Argentina con el de la venta de la farmacia comunal, era el mismo. Entonces, yo creo que hay mucha gente hoy día, mucha gente que tiene enfermedades catastróficas o enfermedades complicadas que requieren de un remedio de alto, de algunos laboratorios especializados, un poquito más caro. Yo creo que la ayuda puede ser. Y hay que empezar a afinar detalles y creo que es una alternativa buena. Ahora, habrá que hacer un estudio de mercado, cómo suplimos el déficit que hay hoy día, vamos a tener que cerrarla a lo mejor por un tiempo, no sé, replantear la alternativa, como dijo uno de los abogados, social, que en un minuto dado fue planteado, darle una vuelta. Les digo al tiro, la administración anterior no todos estaban de acuerdo, se llegó a un consenso. Entonces, habían resquemores de que de alguna forma esto podía rebotar y generar lo que hoy día tenemos. Decir que mencionado Edwin, el cambio local. Efectivamente, la farmacia comunal, para nuestros amigos Pedro y Pablo, que no conocen acá en Rancagua, funcionó durante un buen tiempo en un local que estaba en un bandejón de la plena Alameda de Rancagua, frente a lo que hoy día es la Universidad de Rancagua, que se dio el espacio, fue refaccionado, porque ahí estaba antiguamente el hospital regional, que ahora está en otro sector al final de la Alameda. Pues bien, en ese espacio que menciona Edwin funcionó la farmacia comunal, espacio que hoy día está convertido en un basural. Es una cuestión impresionante. María del Carmen, ¿cuál es la razón del cambio? ¿Tú sabes por qué se cambió aparte de querer tal vez arrendarle a este privado? No, lo que se argumentó en el minuto del cambio era claramente la mejor accesibilidad para los adultos mayores, porque tú sabías que eso quedaba en el bandejón central de la Alameda, ¿cierto? Donde los adultos mayores tenían que atravesar, pero más aún, esto quedaba como en bajada de escalera y no tenía un acceso universal. Entonces también impedía que muchos adultos mayores tuvieran un acceso a este lugar. Pero claramente cuando se trasladó al centro, solamente para informarte, en ese sector habían 11.369 usuarios. Cuando se cambió el Cázar, que es a una cuadra de la plaza, llegamos a 26.000 usuarios. Vaya, o sea, sí sirvió el cambio del punto de vista. Un acceso mayor claramente por la accesibilidad central, o sea, tenía un acceso mucho mejor al lugar que estaba y claramente creció mucho los usuarios, pero también crecieron otras cosas. Y ahí está donde está el problema del funcionamiento de esta farmacia, que claramente el arriendo, que es un monto increíble, porque este puro año tenemos que pagar, yo te voy a decir, este puro año vamos a pagar 32 millones en arriendos por ese local. Debe ser más de como 4 millones, 5, a ver, 5, no, pues serían... No. Mensuales 2 millones, como 2 millones al mes. Pablo, con lo que has escuchado, ¿sí? ¿Crees que es viable el modelo? ¿No? Porque dicen que San Fernando, Santa Cruz se ha funcionado. ¿Conoce otros casos? Recordemos que, según información de la Fiscalía en la formalización de Jadwe, la Asociación de Farmacias llegó a tener 90 interesados. No sé si todos socios, porque resulta que después, cuando empieza la investigación, algunos empezaron a decir que ni siquiera nunca habían firmado como parte de la Achifar. Pablo. A ver, como dicen, bajo buen control de costos y sin empezar con arriendo a los amigotes y todo ese tipo de cosas, bueno, lo acaban de decir ustedes, hay lugares donde lo han logrado. Ahora, esto pasa por Senabas, porque alguien obtiene descuentos monstruosos y eso es lo que le permite, porque si fuese así solamente esta asociación, como exponía Pedro, esta cosa no es viable. Entonces, bueno, estando eso podría aprovecharse, pero igual creo que a la larga el sistema tiende a caer porque está muy sujeto a lo que está haciendo el gobierno central o este poder comprador.
Yo creo que aquí lo que hay que mirar es el problema de fondo y que es un lobby monstruoso que hacen los laboratorios, que tienen una serie de beneficios y que, claro, ellos consienten en esto se avanza el Estado de Chile. Yo creo que es un juego entre, bueno, te doy esta cantidad más barata, pero manténme todos estos privilegios que tengo yo que me permiten, por otro lado, cobrar lo que le pasa a cualquiera. Alguna vez lo conversamos, Alejandro, que uno va a Argentina y un remedio vale un tercio. Pues entonces, y no es que se trata de que sea un remedio hecho en Argentina, es el mismo remedio, el mismo laboratorio. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación? La explicación está... Sí. Una consulta a propósito de Argentina, que se ha mencionado varias veces, todo el mundo iba a Argentina, los bolivianos iban a Argentina, pero todo el mundo iba a Argentina por lo que pasaba de Argentina, precios subsidiados. ¿Ha cambiado el escenario hoy día con Milei? Yo tengo la información porque yo tengo bastante amistad y hablo casi todas las semanas con Argentina. ¿Ya? Me han consultado el tema de los remedios porque les sigo consultando, sigue conveniendo aún para los chilenos comprar en Argentina los remedios. Aún. Ya, porque había otros productos que ya no eran viables, se quejaban los peruanos, los bolivianos, los colombianos que ya no iban a tener educación gratis en Argentina, en fin. Volvimos contigo, Pablo. Gracias, Edwin. Sí, pero por ejemplo, Alejandro, en España son igual más baratos y no hay ningún subsidio y no hay nada. Lo que pasa es que acá cuando entran los remedios a Chile hay una serie de barreras de entrada que tienen que pagar los laboratorios para convalidar el remedio, que son millones que tienen que gastar en volver a hacer exámenes, etcétera, de remedios que vienen de Estados Unidos, de Canadá, que vienen de países europeos. Es decir, no estamos hablando de que uno decir, oye, este lo hizo un tipo ahí en la casa y inventó un laboratorio. No, estamos hablando de gente que incluso tiene... Tú te refieres a los temas de bioequivalencia, ¿cierto? Claro, y no solo a la bioequivalencia, sino si tú importas un remedio de España, por ejemplo, y al ingresarlo a Chile tienes que volver a pagar una serie de exámenes y papeles que son millones, que requieres técnicos especializados, y el laboratorio que logra eso, evidentemente abusa, porque ya tiene el privilegio y tiene asegurado que otro no va a entrar con facilidad. Entonces, ese tipo de cosas es lo que genera que en Chile uno diga, oye, pero ¿por qué los remedios en Chile son tan caros? Y si tú hablas con alguien de farmacia, aunque sea de cadena, resulta que te dice, mira, del precio que yo cobro a público, del 100%, el 70% viene del laboratorio. Yo le sumo un 20 y tanto. Entonces, ahí donde está el tema. Y después, si quiere, por ejemplo, podemos hablar un ratito para no monopolizar la conversación del recetario magistral, por ejemplo, que es otro abuso que sacaron un decreto extraño ahí que los bloqueó y que impide que nuestros químicos que tenemos hagan remedios. Pero no sé si pasar la palabra o tocamos ese tema. Lo vamos a tocar de todas maneras, Pablo. Yo tengo varias notas acá, las voy a decir al tiro para que todos nuestros contertulios puedan tomarse la palabra si quieren tomarse de algún otro tema. Yo estoy pensando en varias cosas que se me han venido a la cabeza. Estoy pensando, y me extraña, Pablo, tú con esa visión del economista, me extraña que no haya habido ningún requerimiento de las farmacias por competencia desleal o algo parecido. Competencia desleal, problemas de competencia. Y a propósito de soluciones, porque aquí uno de los objetivos de Estudios Ciudadanos siempre es crear estos espacios de conversación, pero también no solamente para que todos lloriquemos, oye, que está en la embarrada, no, sino que vemos cómo solucionamos el problema. Y cuando hago la pregunta a María del Carmen y a Edwin si esto va a seguir, es también para poner un poco la pelota en la tierra y tal vez si no sigue, porque tal vez un gerente diría, no, esta cuestión es insalvable, tal como dijo Edwin, tal vez habría que a lo menos poner una pausa y revisar esta situación y luego seguir, ver cómo seguimos. En ese intertanto tenemos que buscar otra alternativa. Entonces, lo voy a dejar acá puesto en la mesa. IVA diferenciado, a propósito de España, que mencionaste, Pablo, de que en España hay IVA diferenciado para algunos productos. Y también en la famosa idea del voucher, es decir, este aporte que hace el Estado a distintos casos, el voucher para educación, por ejemplo, donde le entrega a la persona
a la persona, al usuario, al consumidor, en fin, este documento, y esta persona sale al mercado a buscar quién le ofrece el mejor producto al mejor precio. Y tal vez por ese lado, este subsidio que están haciendo algunos municipios, o todos los municipios, no lo sé, sea más eficiente, que está gastando tanta plata como las cifras bastante fuertes que han mencionado acá María del Carmen y Edwin. Entonces, luego tira esa idea, vamos contigo, Pedro, que imagino que tienes más de algo que decir ya a la altura del programa. Sí, básicamente plantear que yo no sé el impacto que habrá tenido esta política, pero a las farmacias aparentemente no se les ha movido ni un pelo. Al contrario, uno ve cada día más farmacias. Por lo tanto, la gran promesa como de destruir a este monstruo, primero yo voy a hacer un poco acá de abogado del diablo. Yo sé que quienes van a ser autoridad local tienen que defender su negocio, entre comillas, y ese es el gran problema, que cuando llevan beneficios, instalan beneficios que no son viables, aunque no funcione todo bien, tratan de decir que funciona bien y pasa lo que pasa y que al final terminamos viéndolo en diferentes esferas. A ver, yo diría que la idea del voucher primero existía a priori de antes de este proceso y había una evaluación social. Habitualmente eran las unidades de desarrollo comunitario en los municipios las encargadas de evaluar estos casos, eran evaluados individualmente y aquellas familias que calificaban, había la primera idea matriz que de la focalización y el uso adecuado de los recursos y de política centrada en aquellos más carenciados, se cumplía porque habitualmente esa gente accedía a un financiamiento para comprar el medicamento. No era una política permanente, no estaba tan refinada, pero había una respuesta por esa vía que podría asimilarse a lo que tú planteas como el voucher. Lo segundo, hay experiencias que no están bajo la tutela municipal ni comunal, que son, yo diría, resultados favorables y que habría que estudiar. Por ejemplo, la Liga Chilena contra la Epilepsia, CONAC, ellos cuentan con abastecimiento y venta de fármacos y medicamentos a un precio diferenciado y más favorable a los ciudadanos. CONAC en todo lo que tenga que ver con el tema oncológico, principalmente, y la Liga, obviamente, básicamente en aquello que tenga que ver con el ámbito neurológico, epilepsia y otras cosas más. Entonces, ahí es básicamente, ese elemento favorable es básicamente vía exención de impuestos o facilidades, que es justamente lo que se planteaba. Ahora, yo no descarto que siga habiendo una política nacional que se aplique a nivel comunal, porque obviamente sobre o cerca ya del 80% de los ciudadanos en este país, en nuestro país están vinculados al sistema público estatal, que es FONASA. Y por lo tanto, cualquier persona, aunque esté en el nivel D de FONASA, puede ser usuaria de un CEFAM, de la política municipal en rigor. Y por lo tanto, yo creo que ahí lo que habría que hacer, y es mi idea matriz, que cuando parte el 2015 esta idea yo la planteo, que es cualquier política de aumento de medicamentos debería estar primero supervigilada y evaluada epidemiológicamente, es decir, que los medicamentos sean realmente una necesidad masiva, contundente, porque si tú vas a ir a comprar medicamentos demasiado acotados, eso te va a encarecer y te va a ser imposible, y la única manera de paliar esa fórmula de promesa de precios más bajos es vía subsidio. Eso es absolutamente insostenible en el tiempo. Está comprobado, Inglaterra lo hace, que Inglaterra compra como Estado y por lo tanto abarata los costos a un nivel bastante aceptable. Ese rol lo podría cumplir Senavas, y Senavas debiera coordinarse con los municipios e ir evaluando qué canasta ampliar, qué medicamentos son más demandados para que justamente puedan ofrecerse por esa línea. Lo demás, no me atrevo a decir cuán sostenible va a ser, porque acá se nos plantean que hay experiencias favorables, hay otras que no son tan favorables. Al final del día lo que vamos a ver es que probablemente va a haber un aumento de costos, esos costos van a tener que pagarse, van a salir del erario municipal, y la idea fundamental y la pregunta, y con esto cierro, es: ¿necesariamente tienen que tener farmacia los municipios? Y yo vuelvo ahí. ¿Y a qué costo? También lo dejo, son mis dos inquietudes como ciudadano en ese tema. ¿Tienen necesariamente que tener farmacia los municipios? ¿Y hasta qué costo? Porque en definitiva, cuando tú inviertes esa suma de dinero millonaria, estás dejando de hacer otras cosas que los municipios debieran hacer también, y hacerlas mejor, a lo mejor porque están dentro de sus prioridades. Los municipios tienen reglamentadas sus labores y sus funciones. Y acá hay otro elemento que nace de lo que yo comentaba al principio de la matriz lavinista, que es que con esa política el municipio termina desperfilándose de lo que es su tarea matriz básica, se desvía en estas iniciativas que son totalmente elogiables,
pero deja de hacer otras cosas tan sustantivas como una buena educación, como una buena atención de salud primaria, como un buen resguardo de seguridad comunitario, como una mejora efectiva de las áreas verdes, limpieza, aseo, ornato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo dejo ahí, no me involucro más porque obviamente las autoridades locales son libres y por eso nació esta iniciativa, pero también tengo mis aprensiones respecto de los límites y hasta cuándo y hasta dónde puede llegar un municipio a implementar políticas que al final del día salen igual financiadas con los impuestos de todos los ciudadanos y todos los contribuyentes de la comuna correspondiente. Muchas gracias, Pedro. Estoy conversando en un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano con un coloquio. Cada cierto tiempo hay temas que merecen un coloquio. Y este coloquio le hemos llamado El pasado, el presente y el futuro de las farmacias populares. Me acompañan la concejala María del Carmen Orueta de Val, concejala del municipio de Rancagua, militante del Partido de Renovación Nacional. También me acompaña Edwin Perret Rojas, militante del Partido Republicano, candidato al Consejo Municipal de Rancagua. Y también como invitados, comentadores de este tema tan interesante, está también con nosotros Pablo Cánovas Silva, abogado, con expertise en temas económicos y tributarios, y el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara, que entre otras cosas es panelista estable de Ciudadanos en Línea, programa que en este momento estamos haciendo todos los meses para analizar la contingencia nacional. Ahí están todos los capítulos, todas las temporadas, 5 temporadas ya de Ciudadanos en Línea. Los invito a revisarlas, porque muchos se enterarían o no tendrían sorpresa de las cosas que están pasando si hubieran visto en su momento estos capítulos del Ciudadanos en Línea. Volvemos entonces a lo que nos convoca hoy día. Hemos hablado un poquito ya del pasado, de cómo se gestó todo esto, del presente, y hablemos un poquito del futuro, o sea, cómo vamos a enfrentar esta labor que se circunscribe dentro de las facultades de los municipios, hacerse cargo de este concepto amplio que llamaríamos la salud municipal. Pero Pedro acaba de plantear si realmente la instalación de una farmacia comunal o popular cumpliría o no ese objetivo, y no sería mejor tal vez que los municipios se dedicasen a concentrarse más en aquellas funciones clásicas que se les conocen. Y a propósito de lo mismo, volviendo contigo, María del Carmen, precisamente a propósito de lo que decía Pedro, me acordé también en relación a los convenios, por ejemplo, con la Liga de la Epilepsia o con el CONAC. Recordé también que a propósito del gas popular, y todos lo recordarán seguramente, todos vimos que el famoso gas popular encargado de la ENAP terminó con muchos problemas, por lo menos la parte de distribución pequeña, la distribución domiciliaria no funcionó, y el gobierno al final dijo, mira, vamos a ver de qué manera el ENAP funciona como gran productor, distribuidor mayorista, pero que la distribución minorista la hagan los que saben hacerlo, porque los costos se le dispararon a este gas popular que inventó el gobierno de Boris, donde el niño símbolo fue el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ustedes lo conocen muy bien. Y mientras eso ocurría, muchos municipios, incluso creo que el de Rancagua también lo hizo, salieron a hacer convenios con las empresas de gas. Convenios que duraban un tiempo, que era una determinada cantidad de cilindros, había que inscribirse, y si usted le compraba a determinados distribuidores, entonces iba a obtener un beneficio. Lo comento porque para estas soluciones populares, como las que ha planteado el alcalde Jadwe, también siempre hay una respuesta un poquito del mercado que viene de alguna manera a decirte, oye, también lo podríamos hacer de esta manera. María del Carmen, ¿cuál es el futuro que le ves tú a este modelo? ¿Realmente vale la pena seguir insistiendo con esto, o hay que hacer una revisión total de este sistema y tal vez evaluar otras alternativas como convenios, como voucher, otro tipo de ayudas? Mira, la verdad que nosotros como municipalidad no vemos lo que es el funcionamiento de la farmacia comunal. Esto se ve a través de la Corporación de Salud y es una parte, un área de la salud. De hecho, hasta el minuto que se entregó la información, esto se estaba financiando con per cápita, porque nosotros como municipalidad no podíamos entregarle dinero a la corporación municipal
porque no nos habían hecho la rendición de cuenta del año 21-22. Por lo tanto, aunque hubiéramos asignado en el presupuesto dinero para entregarles, no podía ser entregado porque nos debían los respaldos de las subvenciones, que así le llaman, que le habíamos entregado el año anterior. Entonces, cuando tú ves que sí hay disposición de entregar una porción para que esto funcione, ¿por qué también uno considera que es importante? ¿Eh? Porque tenemos personas mayores con pensiones de miseria, que efectivamente cuando tienen que comprarse un medicamento que a lo mejor reciben 104.000 pesos de pensión, y tal vez el remedio que tienen que tomar y que necesariamente lo requieren y que no está dentro de la canasta GES, que además son los que te entregan los CEFAM, claro que tú ves que hacer de esto lo más eficiente posible para las personas con menores ingresos sí puede tener un éxito, pero cuando también está llevado a que nosotros solamente le compramos a Cenabás y ahí la adquiere el 10%, pero si eres capaz de instalarla dentro de un mismo CEFAM y atendido por personal que tú además le estás pagando, porque también hay farmacia dentro del CEFAM, hay tiempos muertos, y esos tiempos muertos sí puedes atender pacientes que lleguen. Entonces sí es fácil, a lo mejor, generar la eficiencia, pero cuando tú no tienes los costos que tienes que estar pagando hoy día por arriendo, por administración, o sea, además le estás entregando al año 30 millones a la administración del área de la corporación municipal, solamente por el hecho de que te lleven la contabilidad, porque todos los procesos se lleva dentro de la misma farmacia. Entonces, cuando tú empiezas a... ¿No sería más eficiente tal vez licitar la farmacia? Mira, yo creo que rinda. Hay un modelo que tenemos que revisar, que yo estoy visitando, yo ya estoy a conversaciones con todos, ya la próxima semana voy a Santiago a ver otra que sí funciona, porque claramente me interesaría salvar el modelo, pero yo que me gustan mucho los números también, soy súper crítica. Si tú ves 3, 4, 5 farmacias que funcionan, algo tienen que estar haciendo en común que hace que esto sí sea eficiente. ¿Cuáles serían esas farmacias que tú conoces que funcionan? Mencionaste San Fernando, Santa Cruz. ¿Cuál otra más? En Santiago yo voy a ir a la de Providencia, que también tiene una farmacia que está funcionando. Sí. Entonces creo que si vemos 3 o 4 farmacias de distintos, Santa Cruz viene a ser más o menos no como nosotros, pero tiene un mercado más chico, San Fernando, Providencia también es bastante más grande, y logran funcionar, es porque sí puede haber un modelo para atender a esas personas que están en el registro social de hogares con bastante menores ingresos, de hacerle un poco más llevadera la vida en parte a los medicamentos que tienen que tomar. Para mí ese es el foco, no el foco establecerla como masivamente, como entregar medicamentos específicos. Creo que no podemos llegar a hilar tan fino, pero sí a otros medicamentos que a lo mejor podemos favorecer bastante a los adultos mayores, sobre todo, y a las personas con menos recursos. Estoy totalmente de acuerdo con María Carmen. Es precisamente en ese caso, porque María Carmen dice, el foco en los adultos mayores, el foco en los más vulnerables. Pero yo hoy día, si yo me voy a inscribir, yo, Alejandro Bujá, me voy a inscribir a la farmacia comunal de Rancagua, ¿me piden ficha social? No. ¿Hay un sedazo al respecto? No, solamente tienen que pertenecer a la ciudad de Rancagua, como ciudadano de Rancagua. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Sí, lo saqué por aquí porque dije, puede ser una pregunta interesante. Rancagua, ¿qué te doy? Yo que soy tan ordenado. Te piden un recibo de agua o luz con la dirección de que tengas Rancagua. Eso para acreditar el domicilio, pero para acreditar mi vulnerabilidad social. No, te piden los requisitos, la cédula de identidad, receta médica, certificado de residencia y nada más. Entonces, una persona multimillonaria podría inscribirse en la farmacia comunal de Rancagua y comprar medicamentos rebajados, subsidiados por todos los rancagüinos. Por eso, para mí, el foco tiene que ser un foco localizado. Con una ficha técnica, una ficha social. Con el registro social de hogares, con otras cosas, también que esté asociado al CEFAM, porque una cosa que tú te atiendas en el CEFAM, como te digo, y que entreguen todos los remedios que están asociados a la canasta GES, pero puede ser que tú también, si bien puedes estar en FONASA,
puedes pagar particular y te atiendes con un doctor particular y te van entregando otros medicamentos que también tienen un mayor acceso económico y sí poder comprarlo a través de la farmacia comunal. Pero, como te digo, que tienen que ser aquellos medicamentos que son más masivos, no específicos, porque el muy finito también no podríamos estar trayendo 5 medicamentos de una especie u otra, sino que también que sea un poquito bastante más masivo, pero para un determinado flujo de personas inscritos en el registro social de hogares, tal vez el 40%, yo creo que sería como lo limitaría. Pero se supone que esto es social, ¿no? Claro. Edwin. Sí, mira, yo concuerdo totalmente con Mari Carmen con respecto a eso, buscar una instancia social, como tú lo dices, Alejandro. Pero mira, yo voy a una de las listas que nos llamó la atención con respecto a esto de presentar esto a la Contraloría General de la República, fue el tema de que, claro, nos llegaron las denuncias de algunos vecinos, y entre el voucher que aparecía ahí en la presentación, decía, claro, con cargo al cementerio número 2. Pero la pregunta del millón, ¿por qué el cementerio 2? ¿Ya? Y aquí entramos en la línea política más que nada, y te voy a ir más atrás. Cuando comenzó la farmacia comunal de Rancagua, comenzó con un químico, 3 TENS y una administrativa. ¿Ya? Hoy día, si supamos, son 4 o 5 personas. Hoy día hay 7 personas trabajando en la farmacia. A lo mejor era necesario operativamente, a lo mejor los metros cuadrados eran mayores, de mayores módulos de atención, puede ser, pero los gastos y las platas, las déficits, podíamos haber supuesto o presumido de que el déficit económico, ¿por qué se cargaba el cementerio 2? Y ahí Mari Carmen legalmente tiene mayor información, porque el cementerio tiene libre disposición, pues. Sí, los dineros que ingresan al cementerio son de libre disposición. El cementerio no factura ni boletea. El cementerio lo que hace es, ni siquiera la venta, pues dicen que se vende, no, lo que hace es entregar en comodato a quien adquiere el espacio físico por una cantidad de años, ¿ya? Porque además nosotros también tenemos en comodato el terreno no es una propiedad. Entonces, no hay boleta. ¿Qué se hace? Por ejemplo, yo ya voy a comprar un nicho, que son 4, entran 4 cajones más la reducción, y lo que hago es un contrato de compra en cuotas. Por ejemplo, no sé, me puede costar 2,5 millones, lo pacto en 12 cuotas. Entonces, ¿qué hace el cementerio? Cuando te quedan 3 cuotas por pagar, o sea, a las 9, empiezan a ver y licitan todo lo que está próximo a vencer en esos 3 meses y dicen, tenemos ahí que, no sé, por ejemplo, 20 nichos que entregar. Licitan los 20, el que claro. se entregan, y entonces se va haciendo un pago mensual, entonces van y te entregan tu nicho, y después te van cobrando con un papelito recibo de dinero, el caballero le quiso poner la lápida, no sé, 50 lucas. 2 maceteritos de mármol, ya, los 2 maceteritos, 25.000 pesos más, y que ¿sabe qué? Quiero techarlo, el techo, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? 100 luquitas más. Entonces, todo eso van siendo ingresos de libre disposición, no facturados. Entonces, con ese dinero queda a disposición del alcalde para el uso, que si bien administrado, como cuando se entregó el cementerio, quedó con un superávit de 911 millones, podría perfectamente ir a ayudar a otras cosas de la corporación que están en problemas, tener una farmacia comunal que funcione y destinar el superávit a ese lugar, ayudar a financiar el transporte, que son las 2 cosas que podríamos decir como idea y que no están los dineros como para que puedan funcionar óptimamente como servicio a la comunidad con menos recursos y también poder traer a los alumnos a las clases y tener también ahí apoyar parte de la educación que muchos por el traslado, porque tú sabes que con esto de la tómbola, de repente yo vivo a la entrada de Rancagua, pero el colegio me queda a 1 hora, no tanto, las distancias no son tan grandes a Rancagua, pero me queda, no sé, pues 50 cuadras. Claro, entonces, la tómbola no permite elegir. Exacto, entonces claramente se está bien administrada la farmacia, va a tener un logro, pero si el dinero no llega donde tiene que llegar, quien al final tiene que pagar las cuentas, claro que vamos a ir creciendo en un déficit
que va a terminar siendo incontrolable. Y respecto de esas utilidades o ganancias que ha recibido el cementerio, tú como concejala, por ejemplo, puedes decir que no han recibido cuenta, o sea, la corporación no ha dado cuenta de esos ingresos. No, porque nosotros como concejales, la ley nos faculta solamente para poder acceder a la información de aquellos dineros que la municipalidad destina a las corporaciones. Por ejemplo, si la municipalidad no le entrega dinero a la corporación municipal para cementerio, no tienen por qué explicarme qué hacen con el dinero que ingresan y en qué se lo gastan. ¿Y la corporación? Sí. Solamente si nosotros le entregamos a la biblioteca y la entregamos para la farmacia. Pero la farmacia no ha podido ser entregada porque no teníamos la rendición de las cuentas de los años anteriores. Entonces tampoco será entregado, ¿te fijas? Claro, y la corporación no tiene sus balances publicados, por ejemplo, en su página web, no hay forma de acceder a esa información. Mira, los últimos 2 años ha sido difícil. No estaban publicados porque además los números nunca han sido claros. Nosotros, como concejales, ha sido un reclamo permanente que le hacíamos al exalcalde, que hoy día está preso, porque precisamente los déficits de la corporación municipal en cuanto a educación y salud nunca fue transparente. Nosotros creemos, según lo que nos entregaron en el último informe, la administración, cuando logramos meter preso al exalcalde y llegamos con esta administración, nos entregaron que había un déficit de como 5.600 millones, que la verdad que nosotros creemos que es mucho más. ¿Y por qué creemos que es mucho más? Porque hay problemas entre las facturas que están contabilizadas con la que indica el Servicio de Impuestos Internos, y están tratando de encontrar las facturas que podrían estar, pero no fueron incluidas en la contabilidad en el minuto que correspondía. O sea, a lo menos hay un desorden administrativo que no permite entonces transparentar las cifras del manejo de dineros. Hay una contabilidad forense que se está haciendo, que la está haciendo Deloitte, ya que está inclusive, tomó nosotros, digamos, esta administración. Yo entré en 28 de junio del 2021 a ser concejal por primera vez, y el alcalde, que hoy día también está preso, también era su primera vez como alcalde. Sin embargo, tomamos 2 años antes del 2021, se tomó 2020 y la mitad del 2021, más 21 y 22. 4 años es lo que está haciendo la auditoría forense, que ya debería estar dándonos los resultados, yo creo que dentro de unos 10 días. Para determinar si se recibió con lo que se dice que se recibió en la municipalidad y si estamos con los números que deberíamos estar, porque ha sido una incógnita permanente. Bueno, hemos pasado un poco a otro tema, no es otro tema realmente, está vinculado, pero obviamente es una faceta más amplia todavía que se nos escaparía del programa de hoy día, así que yo creo que vamos a tener que conversar más cuando salgan esa auditoría de Deloitte en los próximos días, conversemos nuevamente para poder analizar esos números, porque claro, este ha sido un eterno problema de que las corporaciones municipales tienen un nivel de autonomía que les permite escapar al control, en este caso de los municipios que le encargan que hagan ciertas gestiones que son gestiones de interés público. Entonces, obviamente que es un tema pendiente en Chile que tenemos que revisar caso a caso. Pablo Cánovas, algo que decir hasta el tuyo, yo creo que tienes varias notas ahí puestas en tu agenda. A ver, lo que yo veo es que si se tomase la decisión de decir, miren, ¿saben qué más? Vamos a tratar de generar un servicio social de remedio, tiene que venir del gobierno central. Y tiene que decir, ¿sabes qué más, señor? Tiene que venir una partida en el presupuesto. Porque el resto es ilusión. A la larga o a la corta, o se va a venir abajo, o va a venir un alza de costo, o algún alcalde se va a tentar, porque está viendo pasar miles de millones. Entonces, la tentada de contratar al amigo, al primo, de arrendarle al amigo, está muy presente. Entonces, o se hace de ese tipo, que es una decisión que toma el Estado. Dice, señores, para esto vamos a ir a pérdida, por razones sociales muy válidas y focalizados. Si no se hace así, yo creo que a la larga o a la corta van a ir pasando estas cosas, porque es muy curioso aquí lo que he escuchado, que cambió el alcalde y quedó la grande. Entonces vamos a estar pendientes a que, oye, ¿quién es el alcalde? Porque ahora llegó un gallo más o menos serio y va a funcionar.
Así que mientras es, por lo cual yo creo que está en el lugar no adecuado al nivel municipal, por lo menos como están estructuradas actualmente las municipalidades, no lo veo viable a largo plazo, con la excelente intención que puede tener el proyecto. Yo creo que tendría que ser de otro tipo y que efectivamente decirle, señores Senabas, de estos remedios que aquí hay, y concuerdo que hay que buscar lo que la mayoría necesita, no la excepción, vamos a subsidiarlos, señores, para hacer un servicio social focalizado. Ahí yo creo que podría ser viable en el largo plazo. Pero de otra manera, yo creo que vamos a estar sujetos permanentemente a quien llegó de alcalde, llegó, que se tentó y bueno, quedó la grande con la farmacia. Y eso alguien va a tener que pagarlo igual. Eso es mi conclusión de todo lo escuchado. La administración no puede ser tan personalista, no podemos estar ligados a la suerte de que nos toque un alcalde honesto. En fin, hemos mencionado varias veces la palabra, el concepto Senabast, para los amigos que están escuchando y que tal vez no sé, significa Central Nacional de Abastecimiento, es un órgano del Estado que le compra al gobierno central a los hospitales públicos en grandes cantidades, y hace unos 3-4 años se hizo una modificación de su normativa y se permite que siga comprando en grandes cantidades, pero también para proveer, por ejemplo, a las farmacias independientes, que recordemos que es otro actor también del mercado que a veces pasa medio piola, pero que también están ahí. Las farmacias independientes son aquellas que no pertenecen a ninguna de las 3 grandes cadenas que hay en Chile, y ellos siempre se quejaban de que no accedían a los precios que accede o el Estado o la farmacia cadena. Ojo, Pablo, que bueno, como trabajé muchos años en el tema de los consumidores y ahí tuve algunos vínculos con algunas cadenas de farmacia, algunos gerentes me confidenciaban ahí que se quejaban de que ellos, las cadenas, no obtenían los precios que obtenía el Estado y que de alguna manera los laboratorios hacían su negocio vendiéndole el grueso al Estado y ya con eso no les importaba tampoco darle tan buenos precios a las cadenas. La verdad que resulta un poquito increíble una confesión de ese tipo, en donde se me estaba mintiendo, vaya a saber uno, pero es posible porque tendría que ver con los grandes volúmenes, ¿no, Pablo? Un pequeño paréntesis, fíjate que los laboratorios vendiendo la Senabas con ese descuento ganan igual, lo que pasa es que ganan menos. Eso es cierto. Me gustaría acotar una cosa, Alejandro, que mencionó María del Carmen. No sé si el concepto es el mismo, pero habló del per cápita en algún momento. Si es el per cápita que se destina como forma de pago y subvención para la salud de atención primaria desde el ministerio, esos recursos son exclusivamente para atención primaria de salud y para la cartera exclusiva de lo que define la Política Nacional de Salud. Todo aquello que los alcaldes creativamente inventen o creen no puede estar financiado por ese fondo. Eso es para las remuneraciones de los CEFAM, para la infraestructura, para las adquisiciones que se hagan en el contexto de la política de atención primaria de salud, de la ley 19.378, por si acaso. Pedro, precisamente yo lo tenía aquí anotado, per cápita, porque lo mencionaste, María del Carmen. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata ese per cápita que mencionaste? Sí, efectivamente, anoté, Pedro, lo que me dijiste, porque claramente cuando solicité la comisión, porque yo soy la encargada de la comisión de presupuesto, lo primero que pregunté era de dónde se financiaba la farmacia comunal, y me dijeron del per cápita. Y el per cápita es, dicho lo que dijo Pedro, es lo que llega desde el Estado para financiar la salud primaria y las políticas de salud del Estado. Así que, Pedro, muchas gracias por tu indicación, porque mi ojo solamente sí. Así que muchas gracias, porque claramente cuando uno quiere defender algo, esto es muy importante a los años, no lo sabía, no lo había consultado, pensé que como todo funciona y todos lo hacen igual, era normal, y no es normal. Así que agradecemos. Qué increíble ese punto, porque resulta que de ahí sale el delito de malversación, pues. Así es. Y ojo que si ahora es plata tal vez de ese tipo, pero una de las cuestiones que yo he visto bastante es la desviación, y lo deja para otro capítulo porque no podemos seguir más, ya estamos terminando, es de las platas CEP, las famosas subvenciones especiales preferenciales. He visto varios casos a lo largo del país donde una de las platas que primero agarran a los alcaldes por ahí son las platas CEP,
que se entiende que son plata que se tienen que destinar a aquellos colegios que tienen alumnos especiales, por lo tanto tienen que contratar profesionales para atender a esos niños, y agarran esa platita y la destinan a otros gastos, y bueno, después hasta los demandan. También ha habido casos de alcaldes con órdenes de arresto por no pagar cotizaciones, por no pagar remuneraciones de profesores y cosas por el estilo. Pero no sé si quiere decir algo más, ya estamos terminando, vamos a dar la última vuelta para las No, reflexiones finales de este tema. no, solamente volver a enfatizar, bueno, comparto mucho lo que plantea Pablo respecto al futuro y al destino de las farmacias. Creo que Senadar tiene un rol, los CEFAM también ahí, y una distribución focalizada mejoraría mucho más la oferta y permitiría tener un mayor control de gastos. Pero pondría un tema que mencionó tanto María del Carmen como Edwin respecto a las corporaciones. Creo que las corporaciones, teniendo cierta flexibilidad mayor que los departamentos u otras unidades municipales, se han prestado para hacer también espacio de manejo irregular. No hay que olvidar que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los municipios involucrados en el último tiempo ha estado vinculado a más de alguna corporación. Entonces, es un tema que hay que primero fijar con el Consejo Nacional de Transparencia para acceder a la información que se le está negando ahí a los concejales, futuras autoridades, que no puede negarse porque es un financiamiento público que maneja obviamente una organización con personalidad jurídica privada, pero absolutamente dependiente de los municipios. Y lo otro, la supervisión y el control, que creo que ahí hay un avance, no lo tengo muy claro, pero hay que indagarlo en la Contraloría General de la República, que también la Contraloría General de la República debe tener la misma potencialidad y la misma capacidad que tiene para un municipio o una entidad pública de ir también a las corporaciones, porque de otra manera el control y la supervisión y la transparencia se comienzan a volver un poquito opacas y un poquito débiles. Muchas gracias, Pedro Turrieta, por ese aporte. Ojo que a propósito de las corporaciones, fue precisamente a través de las corporaciones, Vita, en el caso de Vitacura, también, que se hizo el desvío de fondos, que hoy día tienen, por ejemplo, al exalcalde de Vitacura también detenido. Para los que dicen ahí de que el alcalde Jaude ha sido maltratado por el sistema, no, si también hay alcaldes de derecha, de centro derecha, detenido preventivamente y cosas por el estilo. Es decir, en esto parece que la justicia ha tratado de ser más o menos ecuánime. Vamos terminando esta grata conversación que he tenido con los invitados y panelistas, comentadores de este coloquio sobre el pasado, el presente y el futuro, que no sé, es muy bueno, de las farmacias populares o farmacias comunales también, como algunos le quieren decir, entendiendo, por supuesto, de que el diagnóstico respecto de la necesidad está claro. Los seres humanos nos enfermamos, no todos tienen los recursos para poder acceder a los medicamentos, algunos de esos medicamentos son extremadamente caros y por lo tanto hay que buscar los mecanismos para que el medicamento le llegue a quien lo necesite. Sin embargo, en esta conversación han ido saliendo algunos antecedentes que demostrarían de que algunos modelos de farmacia no están funcionando bien, habrían otros modelos que sí parece que estarían funcionando bien, así que María del Carmen, después nos contarás cómo te va con esas visitas que vas a hacer, por ejemplo, a la farmacia de Providencia, a ver qué también funciona, de tal manera de ver si eso se puede copiar. Yo siempre digo, no hay para qué inventar la rueda, es cosa de copiar los buenos ejemplos, en fin, y de esa manera entonces optimizar el uso de recursos públicos, que son recursos que al final los financiamos todos, y no parece razonable entonces que no estén focalizados, como lo que mencionaba yo, que si yo voy, me inscribo en la farmacia comunal, no me van a preguntar si tengo o no la necesidad, la vulnerabilidad, y eso parecería un poco injusto. Si estamos hablando de una política social que está buscando beneficiar a personas con algunos problemas, lo lógico sería entonces que haya un sedazo para que una persona de situación o que tenga el poder adquisitivo no se beneficie indebidamente de este tipo de cuestiones. Seguramente se me quedan muchas más aristas, pero bueno, quiero dar la última ronda entonces con los invitados para cualquier comentario, reflexión, opinión o dato que quieran dejar puesto en este último minuto del programa. María del Carmen. Mira, algo que yo sí he pedido, todos pertenecemos, las municipalidades, muchas, a la Asociación Chilena de Municipalidades, y hay un estamento de concejales. Hemos hecho a través de estos 3 eventos que yo he participado, solicitudes, ¿cierto? Pero lamentablemente la Asociación Chilena de Municipalidades la dirigen los alcaldes. Por lo tanto, cuando nosotros hemos pedido mayores atribuciones para fiscalizar y precisamente para tener una mayor posibilidad de ingresar y fiscalizar, los dineros
del Estado, no solamente los que las municipalidades entregan a las corporaciones, nos encontramos precisamente con un no, pero estas leyes las cambian los diputados, las cambian los senadores, a quien también se lo he solicitado. Creo que es muy importante que de alguna manera cuando los concejales hacen bien el trabajo, lo que logramos es que los dineros que llegan para administrarlos se ejecuten y lleguen donde tienen que llegar. Y la mayor fiscalización es un poder que tenemos que ejecutar y llevar a cabo cuando hacemos bien nuestra tarea. Entonces es importante también que desde diputados y senadores se den cuenta esta solicitud permanente que le hemos hecho como concejales, la necesidad de tener más atribuciones. Y también contar en la Asociación Chilena de Municipalidades con abogados que estén disponibles para que podamos llevar a cabo las denuncias, porque también es un costo muy alto. Yo lo puedo decir, llevamos 2 años con abogados y creemos que nos quedan 2 años más, que lo financia a nosotros. Entonces tampoco disponemos, con el hecho de tener un departamento de abogados disponible dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades que ayuden a hacer esta lucha para que los dineros lleguen donde tenga que llegar y no hayan alcaldes que se entusiasmen con la cantidad de números que se ven pasar. Y eso es muy importante que se entienda bien. María Carmen, un detallito. Cuando tú dices los abogados y que la acción contra Juan Ramón Godoy la ha financiado usted, ¿a qué te refieres que la ha financiado usted, María del Carmen, Guzmán, Valentina, Emerson, de su bolsillo? ¿Sí? Usted ha tenido que pagar de su bolsillo las querellas contra o sea, una querella que tiene un objetivo público, que es salvaguardar el patrimonio del municipio y que la plata no se vaya, la han tenido que financiar ustedes. Sí, pues, por eso también es una decisión que no todos toman, porque te pueden barantolar al principio, pero te das cuenta que la carga y el camino que nos queda es muy largo. Nosotros nos pueden quedar 2 años más todavía, en las mejores predicciones. Y queremos llegar hasta el final, y ha sido un compromiso de vida llegar hasta la última instancia, porque creo que tenemos que marcar un precedente, que se note, como está pasando en todas las municipalidades que están hoy día en esta situación, que el que quiera llegar hoy día a ser alcalde, tiene que llegar por una convicción social, porque uno es fresco mucho antes de llegar al cargo. Es una historia de vida a lo mejor de fresco, pero si tú vas a ser alcalde, tienes que llegar por una convicción social, por establecer realmente una ayuda. Nosotros estamos con lo que es la base social. Trabajamos con las necesidades más importantes de la gente. Solucionamos las cosas del diario vivir. Entonces hay que tener un espíritu y hay que ponerle corazón. No hay que ponerle bolsillo, o sea, cuánto gano en capas. No. Es cuánto soy capaz de generar y de dar para que haya una mejor condición social, para que igualemos la cancha, para que ayudemos de verdad y a tirar hacia arriba a una sociedad que es importante rescatar. Pues importante lo que dice María del Carmen. No quiero hacerte campaña, pero yo sé que los concejales ganan poco y que los abogados somos más buenos caros, entonces Sí. se está haciendo toda la dieta de municipal en el abogado. Un detalle, nomás para finalizar. Tú has mencionado que has pedido que la Asociación Chilena de Municipalidades se ponga la camiseta, represente al gobierno de turno, una serie de situaciones, que financien entre todos tal vez un staff de abogados para hacer estas denuncias cuando hay antecedentes de corrupción. Pero eso es de uno de los gremios de los municipios, que es la Asociación Chilena de Municipalidades. Hay otra que es la Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Rancagua está afiliado a esa también o no? Bueno, nosotros estamos afiliados a esa, a la Asociación Chilena de Municipalidades. Es que uno era mucho, parece, la otra, es la Asociación Chilena de Municipalidades. Ya, entonces no están afiliados a la otra, que es la Asociación de Municipalidades de Chile. No, es la que dice no. Ya. Tal vez sería bueno ir a mirar allá cómo están haciéndolo ellos. hay que mirar. Para que quede claro entonces nuestros amigos, los municipios, que son instituciones de carácter público, en fin, también tienen el derecho, gracias a que nuestra Constitución y los tratados internacionales así lo establecen, a asociarse. Y se han generado en estos años 2 asociaciones de municipalidades que se llaman muy parecido. Una es la Asociación Chilena de Municipalidades
y la otra es la Asociación de Municipalidades de Chile. Y los objetivos de este tipo de instituciones son precisamente representar los intereses de sus socios, como todas las asociaciones. ¿Ah? Entonces, bueno, Dato, tal vez sería bueno afiliarse a la otra también para ver si lo representa mejor. Muchas gracias, María del Carmen. Edwin, ¿algo que Gracias decir a en ti. el minuto final? No, mira, solamente, bueno, hoy día estoy en la María Carmen estaba metido en el sistema, y uno aprende con la experiencia de ella y de alguna forma de todos los que han participado. El único ámbito que he estado yo ha sido relacionado al público de la municipalidad y me he invocado a ese rol. Pero hoy día que uno ya recorre la ciudad y recorre los distintos barrios de la ciudad de Rancagua, conversa con la gente, ¿eh? Y seamos bien francos, hoy día lo único que te puedo decir es que, y lo hemos visto con Mari Carmen, más allá que ella es autoridad hoy día, pero no pasa por ella, sino pasa por una mala administración, y por eso hoy día el alcalde está preso, porque si hubiera hecho una muy buena gestión, muchas de las carencias que hoy día nos encontramos al día a día no estarían. Habría mejor vida ciudadana. Pero la delincuencia, la falta de insumos en los consultorios, los CEFAM, falta de pañales, sobre todo para la gente de adulto mayor y gente postrada. Los colegios están abandonados, muchos de ellos. Me llegaban hoy día en la mañana fotografías de los baños que están prácticamente y que no se pueden utilizar. Entonces, hoy día hay una buena oportunidad de poder hacer el cambio y recuperar Rancagua. Yo creo que esa es la alternativa. Entonces nos cayó Edwin en este momento que está haciendo el speech final. Vamos a esperar que vuelva. Mientras tanto, vamos con. ¿Te ves, Paul? Ahí ya, Ahí sí. Ahí volviste, ya, perfecto. Dale. ¿Me Estabas tú escuchas? Porque comentando no te lo que escucho. estás viendo No sé, aquí en estoy Rancagua. muteado. No sé. Sí, te escuchamos y te bien? vemos. Sí, te escuchamos y te vemos. Ya, bueno, contaba eso de la experiencia que tenemos en el día a día con Mari Carmen y A ver, mientras vuelve Edwin, vamos con Paulo. Paulo, ya has escuchado a la concejala, al candidato. ¿Cuáles son tus reflexiones finales o tu reflexión final en esta conversación? Mira, yo me voy a aprovechar de esto y voy a dar otro antecedente que no es muy conocido respecto a por qué son tan caros los remedios. Tú sabes que existe lo que se llama el recetario magistral, que tú puedes mandar Sí. a hacer un recetario. Bueno, resulta que en Chile se dictó, para que nos demos cuenta del nivel de la muñeca acá. El año 2010 se dictó un decreto que se llama decreto, aquí lo tengo anotado, 79 del año 2010, y en ese decreto se dijo que los remedios que se hicieran por esa vía, estamos hablando de muchos, tienen validez por 40 días. Y además no pueden reproducir las dosis de los que hacen los laboratorios. Para hacerte un estudio comparativo, en Estados Unidos, cuando tú vas a un recetario magistral te duran 6 meses. Cuando lo haces en España te duran 12 meses y además puedes reproducir el remedio que hace el laboratorio. Ese fue un mecanismo para impedir que tú, un profesional, te haga, que tenga los elementos y te haga a ti el remedio que necesitas. Eso es para mostrar cuál es la muñeca que hay detrás que impide al final que haya posibilidades que los remedios empiecen a bajar en Chile. Entonces, si bien mi reflexión final es que tenemos que atacar este verdadera incrustado ahí de mafias y cosas que impiden que podamos comprar a precio internacional. Incluso en las farmacias, si a alguna farmacia se le ocurre empezar a bajar los precios, aparece alguien convenientemente en el laboratorio a hacerle alguna sugerencia, porque si no va a tener problemas para comprar otro remedio, así que no haga eso. Eso está pasando permanentemente y es bueno que se sepa, porque si queremos que mejore, ahí va el problema. Así que creo que es la reflexión final para mí, digamos, que es ahí donde tenemos que cortar y denunciar esto y hacerlo saber. O sea, cuando tú estás mencionando, lo que estás pensando es que, por ejemplo, yo no puedo ir hoy día a la farmacia a hablar con el químico farmacéutico para que me haga un medicamento ad hoc a una determinada receta. Está en el recetario magistral, él te lo podría hacer,
Y es bueno, porque por algo lo autorizan, pero no podría reproducirte las dosis que hace el laboratorio, y eso, de acuerdo a nuestro recetario, va a durar 40 días, lo que es mentira, porque el remedio puede durar un año, pero es una manera de asegurarse que los químicos no lo hagan. Eso es otra manera que podría meterse y darle alternativa a la gente de encontrar remedios más baratos y bajar precios. Eso afecta entonces claramente la competencia, porque ahora que tú lo mencionas, Paulo, no veo, bueno, afortunadamente soy bastante sanito, así que no compro casi nunca medicamentos, pero ahora que me lo pongo a pensar, hay poca marca propia o no en las farmacias en particular. Por ejemplo, acá en Rancagua tenemos la Botica Niche. Nunca he visto un medicamento marca Niche, por ejemplo. No sé si en la realidad de ustedes, en la farmacia que conocen en su comuna, en su ciudad, han visto, por ejemplo, un medicamento hecho en la farmacia. Esa es una situación que se podría dar si se flexibilizara esta restricción que tú estás mencionando, ¿no, Pablo? Por cierto que sí, pues permitiría que las farmacias de barrio, por lo menos al nivel crema, etcétera, que mucha gente usa, pudieran hacerla. Pero Y, todos estos impedimentos reglamentarios impiden. Entonces hay una relación, aquí hay un contubernio que hay que denunciarlo. Y se mira para el lado, qué sé yo, y eso también explica por qué en el Congreso, cuando llegan las reformas, por ejemplo, liberar las importaciones de ciertos países, empiezan a aparecer las trabas, etcétera. Entonces, todo eso hay que estar mirándolo encima, porque la población tiene que denunciarlo para que empiece a presionar a los legisladores que la corten, que finalmente abran los mercados, que yo creo que es la solución final. La competencia, si siempre se ha sabido que es la competencia. Pero aquí hay barreras de entrada muy poderosas. un tema legislativo, un tema reglamentario, un tema del Ejecutivo también. Yo siempre digo, a propósito del tema de los gas popular, me invitaron un par de programas por ahí, yo siempre repetía como mantra que los problemas de competencia se solucionan con más competencia. Gracias, Pablo, por tu aporte a esta conversación. Pedro Turrieta, algo que decir en el minuto final y vamos a ver si Edwin ya logró después activar su micrófono. Gracias, Alejandro. Bueno, agradecer la instancia, creo que es un tema muy relevante, tiene muchas aristas, como hemos visto, locales, nacionales, de negociación, de impedimento, de exención tributaria, de manejo, además, como grandes conglomerados, las farmacéuticas, como decía Pablo. Creo que hay que hincarle el diente a cada una en su mérito. El tema de la vigencia, la exclusividad, que es un tema también, porque los laboratorios tienen una suerte de exclusividad al patentar un medicamento, un fármaco, que a lo mejor habría que evaluar a nivel internacional también cuánto tiempo dura eso y a lo mejor aminorarlo en términos de que se pueda replicar lo que decía Pablo sin problema, sin arriesgar una demanda, una cosa contenciosa. En general, yo enfatizaría en que ojalá las autoridades locales estén siempre alertas, atentas, que miren también, aporten la mirada racional, como el buen uso de los recursos creo que es esencial hoy día, dado la cantidad de situaciones, escándalos que hemos conocido, y que a veces una buena idea tiene que ir supervisada igual, aunque sea muy buena, porque detrás de ella puede venir y derivar lo que hoy día estamos viendo que ha sucedido en Rancagua, en la Asociación de Municipalidades Populares, que nace como una buena idea, pero que lamentablemente por una gestión y por una viabilidad de ejecución termina trastocándose ese buen fin por algo distinto. Entonces, fundamentalmente eso, estar alerta, porque como dice el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y uno no puede olvidar los dichos populares porque hay sabiduría ancestral ahí, como a algunos les gusta decir, allí hay verdadera sabiduría. Entonces, muy buenas ideas, pero hay que supervisarlas siempre, porque al ojo del amo engorda el caballo y los ciudadanos tenemos que estar atentos y ser más proactivos con eso también. Muchas gracias, Pedro. Edwin, ¿algo que decir al final? No, otra vez estás sin, algo pasa con tú. Bueno, gracias, Edwin, de todas maneras. Algo pasó ahí que no puede, pero bueno, Pedro Iturrieta me expropió los dichos que tenía para el final Pedro Iturrieta. Efectivamente, es palabras muy sabias. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones
Y es una tremenda pega. Edwin no puede hablar en este momento porque está comprando el micrófono, pero te voy a dejar la pregunta hecha para otra conversación, Edwin. Después de todo esto, ¿realmente quieres ser candidato al Consejo Municipal? Con todos estos problemas, María Carmen, no hablamos, otro día vamos a hablar sobre las cosas políticas, no sabemos si María Carmen va a seguir o no va a seguir, se va a tirar o no de candidata a la alcaldía. Este fin de semana tenemos precisamente unas primarias acá, así que yo creo que después de eso se van a empezar a resolver muchos temas políticos en todas las regiones del país. Este es un año electoral, un año obviamente donde también hay tentación de ofrecer cosas, así que no nos extrañemos que pueden aparecer otras iniciativas populares. Y bueno, el ejemplo de la farmacia, el ejemplo del gas popular debería entonces darnos algunas pistas de que tal vez las ideas hay que afinarlas un poquito mejor antes de echarlas a andar, para que no desgastemos los recursos, no generemos también falsas expectativas y no se generen tampoco algunas irregularidades en el mercado, sin olvidar por supuesto las cosas que decía especialmente Pablo respecto de estos problemas del mercado, presiones, estos intereses creados muchas veces, y también esta debilidad a veces del Ejecutivo o de los legisladores que no están atentos a cómo algunos van acomodando el mercado para sus propios intereses. Quiero agradecerle entonces a María del Carmen Orrueta de Val, concejala del municipio de Rancagua, a Edwin Perret Rojas, candidato al municipio, concejal también por el Partido Republicano para el municipio de Rancagua, a Pablo Cánovas Silva, abogado, experto en temas tributarios y económicos, y a Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, por la gentileza de aceptar la invitación a este coloquio sobre el pasado, el presente y futuro de las farmacias populares. Como siempre en Estudio Ciudadano, el único objetivo es otorgar la posibilidad de que distintas personas con distintos conocimientos, experiencias y sensibilidades puedan comentar aquellos temas que les parece que son importantes para generar un aporte al diálogo ciudadano y de alguna vez y de alguna manera resolver realmente los problemas. Los dejo invitados para otro capítulo de las entrevistas y podcasts, siempre en Estudio Ciudadano.cl.